Esta semana celebramos en la liturgia cristiana la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos lleva a pensar y meditar en toda la obra realizada y terminada por Él mismo para su pueblo y para la creación misma. Para entender la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que empezar por verlo desde nuestra propia perspectiva humana o costumbres humanas, sino desde la revelación de las Sagradas Escrituras. Y es por eso que quiero invitarles a pensar este Domingo de Ramos o de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén con el tema La llegada de un rey diferente. El Evangelio de Juan hace énfasis en el testimonio de Jesús y su propósito de escribir el Evangelio que lleva su nombre es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y tengamos vida en su nombre, según lo leemos en Juan capítulo 20, versículo 31. Lo primero que hemos de pensar es que Jesús entra a Jerusalén como un rey justo y dispuesto a salvar. Juan narra la entrada triunfal de Jesús el Señor, a diferencia de los demás evangelios, después de que Jesús levantara a Lázaro de los muertos. Y muchos de los que habían cortado palmas y puesto sus mantos en el suelo para que Jesús pasara, eran muchos de esos testigos, según se lee en los versículos 12, 13, 17 y 18. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle, y gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud que fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Y todas estas personas que seguían a Jesús esperaban que él pudiera ser el que restableciera nuevamente el reino de Israel como en el Antiguo Testamento, librándolos de la opresión que el gobierno de Roma había tenido sobre el pueblo. Pero fue tan grande su decepción, no porque Cristo los decepcionara como tal, sino que no vieron cumplidos en él sus expectativas de vida. Por eso Jesús no vino para cumplir las expectativas de nadie, sino para establecer su reino de justicia y salvación. Pues como Rey eterno, su visión y dirección del reino apuntaba hacia algo diferente. Como un rey justo y dispuesto a salvar, Jesús entra montado en un pequeño asno por las calles de Jerusalén, la ciudad real, las cuales estaban abiertas a él como un rey que sube a su palacio. No un palacio temporal y terrenal, sino el palacio espiritual, que es el templo, el cual simbolizaba su reinado eterno. Él recibe la alabanza y la adoración de la gente, pero solo él se lo merece. El colocar los mantos fue un acto de homenaje a la realeza, como se puede leer en Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que él era su rey y el Mesías que había estado esperando el pueblo, el cual estaba dispuesto a ser justo y a salvar a su pueblo. Tristemente, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque lo hayan reconocido como el Salvador o el que perdona sus pecados. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de un deseo de tener un libertador mesiánico, alguien que los llevaría a una rebelión en contra de Roma. Hubo muchos que, a pesar de no creer en Cristo como el Salvador, no obstante, pensaron que quizás Jesús podría ser un gran libertador temporal para ellos. Estos son los que aplaudieron
como rey, con sus muchas hosanas, reconociendo como el hijo de David, aquel que había entrado, que venía en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, cuando Él se negó a liderarlos en una rebelión masiva contra los ocupantes romanos, la muchedumbre rápidamente se puso en contra de Él. En solo pocos días, sus hosanas cambiaron a gritos de crucifícalo. Quienes lo aplaudieron como héroe, pronto lo rechazarían y lo abandonarían, aun cuando Jesús estaba dispuesto a ser un rey justo y salvador de su pueblo. Juan hace mención sobre la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, el cual anunció la entrada del Mesías prometido a Jerusalén, el cual dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Como un rey diferente, vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo en un corcel, no en vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y los humildes. Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia, misericordia y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y servicio. Él no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes. Su mensaje es de paz con Dios, no de una paz temporal. En la entrada triunfal, Jesús cabalga en el pollino con esa visión y dirección. Es decir, Él quiere dejar en claro que su autoridad como rey no se lo daba a la gente, ni nadie en este mundo, sino su Padre Celestial, y reinar sobre su creación, no sobre un trono limitado en poder, porque si así fuera, el poder y el dominio de Cristo se limitaría solo a la recuperación del reino de Israel como nación. Jesús como Rey eterno tiene la visión y la misión de establecer un reino diferente. En segundo lugar, podemos pensar que la llegada de un rey diferente nos lleva a ver que Él no usó la violencia y la opresión. Es un rey diferente, sin violencia y sin opresión. La tarea de un rey era gobernar justamente a su pueblo, dando a conocer la voluntad de Dios. La gente había reconocido que Jesús era el Mesías prometido, por lo que ellos mismos gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero no fue suficiente, ya que la gente pensaba que inmediatamente Jesús se proclamaría su rey y comenzaría a derrocar el poder del Imperio Romano. Jesús pensó en usar violencia de ninguna manera, ni tampoco la opresión. Más bien, su arma siempre fue el amor basado en el servicio, como leemos en Mateo capítulo 20, 25 al 27. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Y así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De hecho, Marcos narra la petición de los hijos de Zebedeo, esto antes de la entrada a Jerusalén.
donde ellos piden que se sentara uno a su derecha y el otro a su izquierda, pero Jesús fue claro que el que quería ser el mayor tendría que servir a todos. No era un reino capitalista, comunista u otro reino, sino un reino que nos remontaría y nos remonta al principio, donde todos, siendo creados a la imagen de Dios, varón y mujer, ahora a la imagen de Cristo, tendríamos no un dominio sobre nuestro prójimo, sino donde todos somos hermanos y servidores de los demás por medio de Jesucristo, un reino de justicia, gozo y paz en el Espíritu. Y número 3, la llegada de ese rey diferente es una llegada sin señales de grandeza, montado en un pollino de asna, un burrito. Esto fue señal de su humildad, su mansedumbre, sin presunciones como los gobernantes y reyes de su época. Realmente su visión no fue estropeada por Satanás. En ningún momento, aún en la tentación del desierto, según nos narra Mateo capítulo 4. Cuando le fue ofrecido todos los reinos de la tierra y sus riquezas, pues su grandeza, hermanos, no consistía en lo que alguien le podía dar en esta tierra, sino lo que él era por sí mismo, es decir, Dios mismo. Nadie le da, nadie le quita. Las únicas señales fueron su misericordia y amor por los desvalidos, su entrega, su servicio, su pasión y su muerte. Jerusalén nunca se imaginó la entrada del Rey de Reyes de forma tan humilde y sencilla. Esto tocó muchas cosas en el corazón de los líderes religiosos. Chocó con la mentalidad judía, porque ellos esperaban un Mesías militar. Esto nos lleva a pensar en el por qué prefirieron a Barrabás, un guerrillero, un militar, que a Jesús mismo. Entró a Jerusalén con una humildad considerada, no pretenciosa, gentil, suave, mansa. Los de la secta de los celotes buscaban a un Mesías guerrero y guerrillero, quien usaría la fuerza. Jesús mostró un poder más grande que el poder militar, el poder de la sabiduría, humilde y el amor penetrante. Mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo un perfecto control. Hermanos, la llegada de un rey diferente no es compatible a la visión del hombre lejos de Dios. No se adecúa a los métodos que usaría el hombre para lograr algo, que con frecuencia es opresión, explotación y todo con tal de mantener una supuesta paz. La visión de un reino diferente tiene como centro a Cristo Jesús, pues Él es el Señor de toda la creación y su reino no tiene fin. La llegada de un rey diferente es la revelación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pues el reino que Jesús, el Señor, tiene no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Israel no entendió que ya no era su restauración como nación judía, sino un dominio de todo. Pues Cristo reclama todo lo que fue creado por medio de Él y para Él. Nada está excluido del alcance de su reinado. Los que rechazan ese reinado de Cristo son como los peones del noble que declararon: no queremos que éste reine sobre nosotros, según Lucas 19:14. La visión de este reino es diferente, pues no tiene énfasis en la restauración de Israel ni en el jardín del Edén, sino más bien la salvación en Jesucristo. Concebida en un sentido creacional, significa una restauración de la cultura y la sociedad en un estado actual de desarrollo, sin oponerse a la alfabetización, urbanización, industrialización, sino sujetarlas a las ordenanzas del Creador.